María, tras regresar de un viaje de trabajo, se dirigió a casa de su suegra para recoger a su marido y a sus hijos. Al acercarse, escuchó fragmentos de frases que llegaban desde la ventana entreabierta de la casa. Se detuvo en seco y, al oírlo todo hasta el final, se quedó paralizada por la verdad que acababa de descubrir. Antes de continuar, escriban desde qué país están viendo este video. Que disfruten la historia. María cerró la maleta procurando no despertar a los niños. Sasha y Nikita. Aquella semana de viaje había llegado en el peor momento posible, pero el proyecto era urgente y su presencia indispensable. Oleg, ¿estás seguro de que todo irá bien?, susurró, echando un vistazo a su esposo, que se rascaba la cabeza, todavía adormilado. Claro, Masha, no te preocupes, respondió él, esforzándose por parecer animado. Mamá estará encantada de pasar tiempo con los niños. Les hará bien estar juntos. María dudaba. Por lo general, trataba de no dejar a los pequeños mucho tiempo con Tamara Ivanovna, su suegra, ya que sus criterios de crianza eran muy distintos. Para la abuela, consentir a los nietos era casi un deber sagrado, mientras que María era más estricta. Sin embargo, Oleg insistió, asegurándole que estarían mejor con la abuela que con una niñera a la que aún habría que buscar. Además, él prometió ayudar. Después de todo, solo sería una semana. Está bien, suspiró María. Pero nada de dibujos animados todo el día ni dulces antes de dormir, ¿de acuerdo? Oleg asintió y la atrajo hacia sí para besarla. Todo estará bien, Masha. Vuelve pronto. En el aeropuerto, María no podía evitar sentir cierta inquietud. Tras pasar el control, decidió llamar de nuevo a casa. Oleg no contestó. Seguro que sigue dormido, intentó tranquilizarse. En el trabajo, el proyecto resultó ser aún más complejo de lo que esperaba, y apenas le quedaba tiempo para llamar. Aún así, procuraba cada noche encontrar un momento para saber de los niños. Sin embargo, Oleg se mostraba cada vez más distante. Primero respondía con monosílabos, luego empezó a decir que estaba ocupado, y de pronto dejaron de llegar las fotos de los pequeños que solía enviarle a diario. ¿Todo bien?, le escribió en un mensaje. Sí, todo perfecto, no te preocupes, recibió como respuesta. Pero María no podía dejar de preocuparse, algo no encajaba. Lo sentía en lo más profundo. A mitad de la semana, la llamó Katia, su mejor amiga. Masha, hola, ¿cómo vas? Trabajando como loca, echo de menos a los míos. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo? En la voz de Katia se percibió un matiz de duda. Mira, vi a Oleg con los niños en el parque. María se tensó. Y, no estaba solo. Estaba con Tamara Ivanovna y una mujer. El corazón de María dio un vuelco. ¿Qué mujer? ¿La conoces? No, nunca la había visto. Pero, llevaba de la mano a Nikita y parecían una familia. María sintió un frío que le recorrió el cuerpo. Intentó calmarse. Quizás solo sea una amiga de Tamara Ivanovna. Puede ser, respondió Katia, aunque sonaba insegura, pero me dio la impresión de que entre Oleg y esa mujer había algo más. La conversación dejó un amargo sabor en el ánimo de María. Intentó convencerse de que su amiga se equivocaba, de que era un malentendido. Sin embargo, la duda se instaló en su interior como una hiedra venenosa. Volvió a llamar a Oleg, pero no respondió. Lo intentó varias veces, sin éxito. El jueves por la noche, incapaz de soportar más la angustia, compró un billete para el primer vuelo de regreso. Ya no podía seguir sin saber qué estaba pasando. Necesitaba ver a sus hijos, hablar con Oleg, entender qué ocurría. Al llegar de madrugada, se dirigió de inmediato a la casa de su suegra. El taxi se detuvo a pocos metros de la vivienda. Ella no quiso llamar ni advertir a nadie, necesitaba verlo todo con sus propios ojos. Al acercarse a la casa, María se detuvo en seco. Una suave brisa le traía retazos de frases desde la ventana entreabierta de la cocina. Era la voz de Tamara Ivanovna, su suegra, autoritaria y cortante como siempre. Ya lo entiendes todo, ¿verdad, Oleg? Decía ella. María solo piensa en sí misma, en su trabajo. Los niños ya se han acostumbrado aquí, les gusta estar con nosotros.
Ni siquiera la extrañan. Sasha, a veces, me llama mamá, ¿te imaginas? Y Nikita pasa el día jugando conmigo. Son felices. El corazón de María latía desbocado. Se apoyó contra la pared, procurando no perder ni una sola palabra. La voz de Oleg sonó apagada, vacilante. Mamá, pero yo, ya he presentado la demanda para que los niños vivan conmigo, tal como dijiste. Ella no se enterará hasta que sea demasiado tarde. El abogado dijo que, con su horario de trabajo y sus constantes viajes, tengo más posibilidades. María sintió como si un balde de agua helada la hubiera empapado. ¿Un juicio? Oleg había presentado una demanda a sus espaldas mientras ella se debatía entre el trabajo y el cuidado de los niños. Esforzándose por ser buena madre y esposa, la había traicionado. Tamara Ivanovna dejó escapar un suspiro triunfal. ¿Ves, hijo? Te lo advertí, ella solo piensa en su carrera. ¿A quién más le importan esos niños, sino a nosotros? Lo único que le quedará será pagar la pensión alimenticia, y eso si el juez lo ordena. Por dentro, María sintió que todo se congelaba. ¿Pensión? Planeaban arrebatarle a sus hijos, convertirla en una madre de domingos, en un simple cajero automático. La ira, mezclada con la desesperación, la desbordaba. Sin embargo, por encima del torbellino de emociones, surgió una voz fría y calculadora: no era momento de perder el control, había que actuar. Con un enorme esfuerzo, se contuvo. No irrumpió en la casa para gritarles todo lo que pensaba de ellos. En su lugar, sacó el teléfono, activó la grabadora de voz y, esforzándose por respirar con calma, se pegó a la pared registrando cada palabra. Lo más importante es que mantengas mi versión. Oleg, continuaba Tamara Ivanovna. Di que ella siempre está de viaje, que los niños apenas la ven, que yo los cuido como si fueran míos, que están mejor conmigo. Mamá, no sé, quizás deberíamos hablar con ella. Tonterías. ¿Hablar de qué? No te escucha, solo oye sus ambiciones. Y tú bien sabes lo terca que es. Solo por el juzgado, de otro modo no lo lograremos. María apretó con fuerza el teléfono. ¿Terca? Sí, lo era, y pelearía por sus hijos hasta el final. La conversación duró unos minutos más. Tamara Ivanovna daba instrucciones detalladas a Oleg sobre qué decir en el tribunal, qué documentos preparar. Lo tenía todo fríamente calculado. Oleg parecía limitarse a obedecer sin voluntad propia. Cuando por fin guardaron silencio, María se apartó con cuidado de la casa. Las piernas le temblaban, un zumbido llenaba su cabeza. Se sentía traicionada por quienes más quería. Pero no era momento de flaquear, había que actuar. Comenzó a caminar despacio por la calle, intentando no llamar la atención. Los pensamientos se agolpaban: ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿En quién confiar? Entonces recordó a su madre, Irina Sergeyevna, antigua abogada, mujer fuerte y sabia, siempre dispuesta a ayudar. La única persona en la que podía confiar ahora. Sacó el teléfono y marcó su número. Mamá, soy yo. Necesito tu ayuda. Urgente. La voz de Irina Sergeyevna sonó inquieta. ¿Qué ocurre, hija? ¿Estás bien? No, mamá, no estoy bien. Oleg ha presentado una demanda para quitarme a los niños. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. ¿Qué? ¿Qué significa eso, María? Conteniendo las lágrimas, María le relató todo lo que había escuchado: el viaje, la conversación bajo la ventana, los planes de Oleg y Tamara Ivanovna. Mamá, tengo la grabación. Lo tengo todo como prueba. Irina Sergeyevna la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, suspiró profundamente. Está bien, hija, no te pongas nerviosa, vamos a solucionarlo. Ven a casa ahora mismo y trae la grabación, dijo su madre. María sintió un leve alivio en el pecho. Su madre siempre sabía qué hacer. A su lado se sentía protegida. Rápidamente detuvo un taxi y le indicó la dirección. Durante todo el trayecto, miraba por la ventana intentando calmarse, mientras en su mente resonaban fragmentos de las frases de Tamara Ivanovna y el tono desesperado de la voz de Oleg. No podía creer que aquello le estuviera ocurriendo, que las personas a las que amaba y en quienes había confiado fueran capaces de semejante traición.
Al llegar a casa de su madre, María bajó apresurada del taxi y corrió hacia la puerta. Irina Sergeyevna ya la esperaba. La abrazó con fuerza, apretándola contra sí. Tranquila, hija, todo va a salir bien, te lo prometo. María se refugió en el hombro de su madre y rompió a llorar. Necesitaba desahogar todo su dolor, su rabia y su desesperación. Cuando por fin logró calmarse un poco, Irina la condujo al despacho. Ahora cuéntamelo todo, desde el principio, y muéstrame la grabación. María relató detalladamente todo lo sucedido en los últimos días. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo la carga sobre su corazón se aligeraba un poco. Irina escuchaba con atención, sin interrumpirla. Cuando María terminó, tomó el teléfono y reprodujo la grabación. Es grave, sí, pero no es un caso perdido. Tenemos pruebas, y eso es lo más importante. Mamá, ¿qué debo hacer? Tengo miedo de que me quiten a mis hijos. Eso no va a ocurrir, hija. No lo permitiré. Vamos a luchar y saldremos adelante. Irina encendió el ordenador portátil y empezó a teclear. Aunque hacía tiempo que había dejado de ejercer como abogada, su experiencia seguía intacta. Sabía por dónde empezar, qué documentos reunir y cómo presentar el caso de la forma más favorable posible. Lo primero que hicieron fue dedicarse a reunir pruebas. Necesitamos demostrar que los niños vivían contigo antes de este viaje, decía Irina. Mientras colocaba un cuaderno y un bolígrafo sobre la mesa. Reúne todos los recibos de las compras, facturas de servicios, anotaciones del colegio, fotos. Todo lo que sirva para probar que tu hogar estaba con ellos. María se sumergió por completo en la búsqueda. Revisó armarios, cajones, rescató fotos antiguas, tickets de tiendas infantiles, extractos bancarios de pagos a actividades de Sasha y Nikita. Cada pequeño detalle parecía gritar que era una madre atenta y amorosa. Prestaron especial atención a los mensajes con maestros y entrenadores, donde se hablaba de los logros y dificultades de los niños. Irina analizaba con minuciosidad cada palabra, cada fecha, para construir un cuadro completo de la vida de María y sus hijos. Mira esto, indicó, señalando las capturas impresas de los mensajes. Aquí coordinas una actividad con la tutora, y aquí hablas con el entrenador de Nikita sobre sus avances en fútbol. Todo esto demuestra tu implicación activa en la vida de tus hijos. El siguiente paso fue repasar todos los detalles del día a día, quién los llevaba y recogía del colegio, quién los ayudaba con las tareas, quién los acompañaba a sus actividades. Todo se anotaba cuidadosamente y se contrastaba. Contactaron con amistades de María que pudieran respaldar su dedicación. Katia, ¿te acuerdas cómo salía corriendo del trabajo para recoger a Sasha del colegio y luego hacíamos juntos los deberes? Preguntó María, ansiosa por el apoyo de su amiga. Por supuesto que lo recuerdo, respondió Katia. Estoy dispuesta a declarar en el juicio. He visto cuánto amas a tus hijos y el tiempo que les dedicas, a pesar de tu trabajo. Pero la prueba más contundente seguía siendo la grabación de la conversación entre Oleg y Tamara Ivanovna. Irina la escuchó varias veces, subrayando las frases clave y los momentos que podrían ser decisivos. El elemento decisivo en el juicio fue la grabación. Esto es una bomba, dijo Irina al terminar de escucharla. Aquí está todo, la confesión del complot, la intención de quitarte la patria potestad e incluso el motivo, tu dedicación al trabajo. Es más que suficiente para ganar el caso. Al mismo tiempo, Irina contactó con un abogado especializado en derecho de familia. Le explicó detalladamente la situación, le entregó todas las pruebas reunidas y le pidió ayuda para preparar una demanda reconvencional. Tras revisar el material, el abogado se mostró seguro del éxito. Tienes una posición muy sólida, afirmó mientras examinaba los documentos. La grabación es un verdadero regalo. Presentaremos una demanda para que se fije la residencia de los niños contigo y se prohíba al padre llevárselos sin tu consentimiento. Además, podemos solicitar una evaluación psicológica que determine cómo las acciones de Oleg y Tamara Ivanovna han afectado a los niños. Guiada por el abogado, María redactó la contrademanda, en la que expuso minuciosamente todos los hechos,
aportó las pruebas reunidas y solicitó al tribunal la protección de sus derechos y los de sus hijos. Cuando los documentos estuvieron listos, María decidió actuar. Sabía que debía enfrentar a Tamara Ivanovna y exigir la devolución de los niños. La llamó y le dijo con firmeza: «Tamara Ivanovna, le pido que devuelva a los niños a casa. Están con usted de forma temporal, pero a partir de mañana deben volver al hogar. Iré a recogerlos mañana por la tarde». Tamara Ivanovna, al oírla, estalló en cólera. Comenzó a gritar y a amenazar a María. «Los niños no quieren volver contigo. Me quieren más a mí que a su propia madre. No los tendrás», vociferaba. «Se quedarán conmigo. Yo cuidaré de ellos mientras tú sigues desapareciendo por tu trabajo». A pesar de las amenazas, María se mantuvo serena. Sabía que la ley estaba de su lado y que Tamara Ivanovna no podría hacer nada. «La he advertido, Tamara Ivanovna», respondió con calma. «Si mañana no devuelve a los niños, me veré obligada a acudir a la policía y al tribunal, y créame, no le gustará». Al día siguiente, María se presentó en casa de Tamara Ivanovna acompañada por el abogado y 2 agentes de policía. Al verlos, la suegra intentó impedirles la entrada, pero la policía le mostró la orden de registro. Dentro de la casa reinaba el caos. Al ver a su madre, los niños corrieron hacia ella entre lágrimas, la abrazaban y le suplicaban que los llevara a casa. Tamara Ivanovna intentó interponerse, pero la policía la apartó. «Mamá, llévanos contigo», sollozaba Sasha mientras abrazaba a María. «Queremos ir a casa». «Tranquilos, mis amores», les consolaba María. «Ahora volveremos a casa y todo será como antes». María recogió a los niños y sus pertenencias y, junto a la policía, abandonó la casa. Tamara Ivanovna, de pie en el umbral, gritaba y maldecía a María, pero ésta no le prestó atención. Aquella misma noche, Oleg fue a ver a María. Estaba abatido y desorientado. Intentó justificarse, decía que Tamara Ivanovna lo había convencido y que nunca quiso hacerle daño. «Masha, perdóname», suplicaba Oleg de rodillas. «Me equivoqué, no sé en qué estaba pensando. Te amo a ti y a los niños. Por favor, dame la oportunidad de arreglarlo todo». María lo miró con desprecio. No podía creer que el hombre al que había amado y en quien había confiado pudiera traicionarla así. «Oleg, me has traicionado», dijo mirándolo a los ojos. «Has traicionado a nuestros hijos. No puedo perdonarte. Lo nuestro se ha acabado». Oleg intentó responder, pero María lo interrumpió. «Vete, Oleg. No quiero volver a verte. Ya no eres parte de nuestra vida». Oleg, al comprender que todo había terminado, se levantó en silencio y salió de la casa. María, tras despedir a Oleg, cerró la puerta del apartamento y se apoyó en ella, exhausta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sentía dolor y amargura, pero también la certeza de haber actuado correctamente. Había protegido a sus hijos y a sí misma. Había demostrado a Oleg y a Tamara Ivanovna que no podían tratarla de ese modo. Ahora la esperaba un juicio, pero María confiaba en su victoria, contaba con pruebas sólidas, el respaldo de su madre y amigos y, sobre todo, el amor incondicional hacia sus hijos, que le daba fuerzas para luchar hasta el final. El tribunal fue claro en su fallo: los menores residían con la madre. El padre incumplió el acuerdo verbal. La abuela carece de derecho legal para retener a los niños. La audiencia se prolongó durante varias horas, pero María se mantuvo sorprendentemente serena. Su abogado había preparado minuciosamente el caso, y las pruebas presentadas resultaron irrefutables. Oleg se veía desconcertado y abatido, mientras que Tamara Ivanovna, habitualmente tan autoritaria y segura de sí misma, permanecía en silencio, lanzando miradas llenas de resentimiento hacia María. La jueza leyó la sentencia con voz firme e impasible, y cada palabra resonaba como un eco en la sala. Considerando las pruebas aportadas, se establece que el lugar de residencia de los menores, Sasha y Nikita, será el domicilio de su madre, María Sergeyevna. María respiró hondo. Había ganado, aunque aquella victoria le supiera amarga. Había tenido que luchar por lo que le pertenecía por derecho, por sus propios hijos. Al padre se le asignaron horarios precisos de visita,
cada segundo sábado de mes, de 10:00 a 16:00 horas, bajo la supervisión de un trabajador social, hasta que los niños desearan pasar más tiempo con él. María comprendía la necesidad de ese contacto para que los pequeños no se sintieran abandonados por su padre. Pero, tras todo lo sucedido, le resultaba imposible volver a confiar en Oleg. La abuela quedó excluida de cualquier decisión sobre los menores, por petición de María, al haber transgredido los límites de la familia. Ese fue el momento más doloroso para ella. Sabía que Tamara Ivanovna amaba a sus nietos, pero sus manipulaciones y constantes intromisiones habían sobrepasado toda frontera. El abogado presentó pruebas suficientes de cómo Tamara había intentado enfrentar a los niños contra su madre y controlar cada aspecto de sus vidas. Debido a la reiterada vulneración de los límites familiares, el tribunal considera necesario restringir la participación de Tamara Ivanovna en la crianza y en las decisiones que afecten a Sasha y Nikita, concluyó la jueza. Tras la audiencia, Oleg se acercó a María. Masha, perdóname, me equivoqué. Mamá me convenció de que era lo mejor para los niños. Solo quería que estuvieran bien. María lo miró, agotada. ¿De verdad creías que era lo mejor arrancarlos de su madre? Mentirles, ponerlos en mi contra. Ni siquiera intentaste hablar conmigo, Oleg. Me traicionaste. No escuchó sus justificaciones. Sabía que el perdón sería un proceso largo y difícil, y en ese momento lo único que le importaba eran sus hijos. María comenzó una nueva etapa junto a Sasha y Nikita. Alquiló un piso pequeño pero acogedor en otro barrio de la ciudad, deseando empezar de cero, crear para ellos un entorno de amor, confianza y estabilidad. Los primeros días fueron duros. Los niños echaban de menos su antiguo hogar, sus juguetes, sus rutinas. Pero María se esforzaba por colmarlos de cariño, cocinaba sus platos favoritos, les leía cuentos por la noche y jugaba con ellos. Una noche, mientras acostaba a Nikita, le preguntó, ¿te gusta aquí, hijo? Él la abrazó y susurró, sí, mamá, aquí estamos en paz. Aquellas palabras fueron para María el mayor de los premios, confirmaban que estaba haciendo lo correcto. No se aisló del mundo, pero sí levantó límites firmes. Volvió al trabajo, aunque ahora dedicaba más tiempo a sí misma y a sus hijos. Aprendió a decir no a lo que le restaba energías y se volvió más segura de sus decisiones. Nunca más permitiría que voces ajenas dictaran su vida. Un día, paseando con los niños por el parque, vio a Oleg junto a Tamara Ivanovna en un banco, conversando animadamente. Sintió un pinchazo en el corazón, pero se sobrepuso, sonrió a los pequeños y se alejó con ellos. Pasaron los años. Sasha y Nikita crecieron y se convirtieron en jóvenes admirables, que amaban y respetaban a su madre, conscientes de que siempre podrían contar con ella. Oleg intentó reconstruir el vínculo con sus hijos, pero ya era demasiado tarde, recordaban su traición y les costaba confiar en él. Tamara Ivanovna nunca aceptó su derrota y trató de intervenir en la vida de los nietos, pero María supo poner límites con firmeza. Con el tiempo, María rehizo su vida junto a un hombre bondadoso que amaba a sus hijos como si fueran suyos. Vivían en una gran casa en las afueras, con un perro y un gato. Eran felices. Una tarde, sentada en la veranda mientras observaba a los niños jugar en el jardín, María pensó en todo lo que había superado. Comprendió que las adversidades la habían hecho más fuerte y sabia. Aprendió a valorar lo que tenía y a no temerle al futuro. Levantó la vista al cielo y sonrió, sabía que había hecho lo correcto. Había protegido a su familia, había construido una nueva vida y había encontrado la felicidad. Y estaba segura, nadie podría arrebatársela jamás.